Continuamos en Entre Gente y Amigos. Ahora pasamos al consultorio médico, donde hablaremos sobre los llamados derrames cerebrales o desparrames cerebrales. Quizás ustedes ya conocen acerca de este término, pero vamos a ver todo acerca del tema. Para eso nos encontramos con el médico rehabilitador Jorge Soria. ¿Cómo está? Bienvenido a Entre Gente, doctor. ¿Qué tal, Aleca? Muy contento de poder tomar un tema que es tan complicado y que encierra tantos problemas para la familia de los pacientes que tienen estos problemas, ¿no? Así es. Y bueno, como ya le he dicho, muchos lo conocemos, inclusive yo también lo conozco como derrame cerebral o desparrame cerebral. Pero esto tiene un nombre un término, ¿no? Claro, el término médico para poder denominar el derrame cerebral es el ataque cerebral o también la enfermedad isquémica transitoria, ¿no? El problema de los accidentes cerebrovasculares es pues que el paciente viene con problemas realmente serios, como por ejemplo medio cuerpo que ya no pueden mover, o hay problemas en la comprensión de lo que la gente está conversando, o no pueden hablar, lo que nosotros llamamos afasias, claro, ¿no? Son términos de verdad, o sea, son problemas de verdad que causan estragos terribles y malogran, por decir así, una vida. Ok, y estos ataques cerebrales, ¿a quién afecta más si hablamos, por ejemplo, en sexo, ¿no? ¿Mujer o varón? Bueno, tenemos dos tipos de factores que van a determinar qué pacientes son los más afectados. Primero tenemos los factores no modificables. El paciente de sexo masculino es el más predispuesto. El que más predispuesto está también son las personas de color, las personas de raza negra, después están las personas de raza blanca y finalmente nosotros los latinos, ¿no? Según los estudios que hay internacionales al respecto. Otro factor también importante tiene que ver el tipo de vida que tienen las personas. Si yo tengo hipertensión o tengo diabetes, las posibilidades de que tenga a la larga un problema de DCB son mayores que si no los tuviera, ¿no? Por lo tanto, estos factores como la hipertensión y la diabetes generan problemas que pueden ser tratados por el mismo paciente. Si yo tengo, por ejemplo, hipertensión, mi médico me va a decir que yo debo de evitar el consumo de sal. Si yo tengo problema de diabetes, mi médico me dirá que evite el consumo de azúcar. Entonces, si yo sé cómo poder tratarme en estas cosas y acudir constantemente a mi consulta médica y disminuir mis malas ingestas alimenticias, entonces el problema no tendría por qué avanzar tanto. Claro. Ahora, si nos referimos en cuanto al sexo, ¿no? Que afecta más o ataca más a los varones, ¿por qué podría darse? ¿Cuál sería la causa fundamental? Bueno, primero es los hábitos alimenticios. Este es un problema que tiene que ver con colesterol y triglicéridos. Como conversábamos antes, el asunto básicamente se presenta porque el colesterol comienza a acumularse en las paredes de las arterias. Si se acumula en las paredes de las arterias, por ejemplo, yo tengo hipertensión, sube la presión, entonces la sangre corre con mayor velocidad, haciendo que se despegue un poco de este colesterol que está en las arterias. Claro. Ese pedacito de colesterol viaja y llega hasta las arterias más delgadas. Las arterias más delgadas, por ejemplo, están en el cerebro. Entonces, ocluye esa arteria y ya la sangre no pasa, generando pues la muerte. Claro, ¿no? La muerte de esas neuronas. Claro, ahí es donde dice que hay sangrados a veces fortísimos. No sé si eso también se conoce como el desparrame cerebral, ¿no? Hay dos tipos de este tipo de problemas, ¿no? De las enfermedades cerebrovasculares. Hay unas que son de tipo isquémico, es cuando el trombo, ¿no? Lo que acabamos de conversar, este pedazo de colesterol se atraca en las arterias y ya no permite que pase la sangre. Y otro es cuando se atracó esto, haciendo que la arteria reviente, por decir así, explote, entonces la sangre sale. Entonces eso es un DCB hemorrágico. La mayoría de muertes que se dan en estos casos, porque es importante la prevención, ¿no? La mayoría de personas que mueren son sobre todo con problemas de DCB hemorrágico. Hemorrágico. Ya, porque yo encontraba en otra información donde el isquémico es el más frecuente, como un 80%, mientras que el hemorrágico un 20%, que es el sangrado. Tienes toda la razón. El más común es el isquémico, pero las muertes son más comunes en el hemorrágico. Menos mal que son menos. Menos mal. Claro, el 20%, ¿no? 20%. Pero hay muertes seguras. Hay muertes de todas maneras. Y si hablamos ahora en las personas de color, que les afecta a las personas de color, luego a las personas claras, ¿por qué podría
podría darse, por ejemplo, a las personas de color? ¿Por qué les podría afectar a ellos? En realidad, lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud está referido a que las personas de color tienen mayor predisposición a la hipertensión arterial. Entonces, como hemos conversado, la hipertensión es un factor de riesgo. Sí, entonces las personas con hipertensión desarrollan con mayor frecuencia este tipo de problemas. Esa es la relación entre las personas de color y la hipertensión. Pero en general, cualquier persona con hipertensión debe de cuidarse para evitar estas cosas. Ya, muy bien. ¿Y eso podrá ser heredado? No sé si es congénito. No. Tiene que ver con los factores. Ahora, si yo, por ejemplo, soy hipertenso o soy diabético, hay un factor genético. Claro. Pero el DCB es otra cosa. El DCB es la complicación la peor complicación que podría presentarse, ¿no? Es importante también que las personas entiendan que este derrame cerebral, ¿no?, causa, como te decía hace un momento, que medio cuerpo no se pueda mover. No es igual que yo no pueda mover media cara que no pueda mover medio cuerpo. En la mayoría de casos, media cara que no se puede mover, estaríamos hablando de una parálisis facial. Lo que muchas veces confundimos, ¿no? A veces por el estrés, la tensión, la depresión, parálisis facial, y decimos, creo que me está dando un derrame cerebral, ¿no? Y eso es lo que se confunde. La parálisis facial tiene otro tipo de tratamiento y la verdad no tiene implicancias relacionadas con la vida. El DCB, el ataque cerebral, sí lo tiene y puede llegar hasta la muerte si es que no hay una efectiva movilización del paciente en el momento que se está produciendo el ataque. Ya, y ya que estamos hablando acerca de los factores de riesgo, también podría ser el hecho de que una persona fume excesivamente. Hay estudios en donde se ve que la nicotina también puede acumularse en las paredes de las arterias, creando, como te decía hace un momento, un pequeño coágulo, un pequeño trombo, que luego puede atracarse en las arterias más pequeñas, como conversamos en el cerebro, ¿no? Entonces, podría ser también. El fumar, inclusive también el alcoholismo, sobre todo en estas personas con diabetes o hipertensión, también podría aumentar la frecuencia, definitivamente. Claro. Ahora, ya que estamos también mencionando de los signos, ¿no? Entonces, en realidad es un tema extenso. Los signos o las señales para darnos cuenta que quizás podemos tener el derrame cerebral o el ataque cerebral, ¿no? Aparte de la hemiplegia, que así se llama, ¿no? La mitad del cuerpo paralizado. Bueno, eso es lo bueno de poder tener la oportunidad de que los médicos conversen, ¿no?, para poder hacer que las personas prevengan. Y la verdad, si en algún momento, por ejemplo, tú ves que algún familiar, sobre todo mayores de 60 años, que es el grupo donde más comúnmente se presenta. A partir de los 60. A partir de los 50, 55 para arriba, es donde más frecuentemente se presenta. Wow. Lo cual no excluye que puede también haber una persona de 40 que pueda tener esto, pero la más común es a partir de los 55, 50 para arriba. Entonces, si yo veo que mi familiar, mi amigo, alguien cercano tiene disminución del movimiento de media cara, o de repente tiene disminución de la fuerza en un brazo, o está hablando enredado, esas son señales de alerta, no hay nada que pensar. Simplemente hay que ir a emergencia para poder salvar esta vida, ¿no? Como conversábamos también hace un momento, no todos los pacientes que tienen ataque cerebral fallecen, pero hay una incidencia determinada, o sea, una cantidad determinada que puede a la larga pues tener desenlace. Ciertas deficiencias, entonces, ¿no? Tenemos que ver, si mi mamá me dice, no, media cara no muevo, mi brazo está débil, o por ejemplo, no se le entiende cuando habla, no hay nada que pensar, como te digo, inmediatamente a salvar esa vida. Claro, inmediatamente recurrir al médico. Y a ver, para enfatizar en lo que son los signos, las señales, ¿no? Porque no vayamos a pensar que cuando una persona está dubitativa, duda, porque a veces yo también, ¿no?, tengo confusiones, soy candidata a estos accidentes cerebrales, quizás, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es el síntoma? Vamos a darle énfasis, ¿no?, al signo. Las tres cosas, pero es que no es poquito, es bastante. Normalmente tenemos simetría, ¿no? Los dos ojos son del mismo tamaño, mi boca se puede mover igual que el otro lado de mi cara, pero si no puedo, no puedo yo levantar mis labios, están hacia abajo, mis ojos están con dificultad para cerrarlos o para abrirlos bastante, no es poquito. Entonces no es ir al médico, tienen que ir a emergencia, ¿no? Emergencia de un hospital
¿no? Del hospital más cercano a la zona, sea del Ministerio de Salud o del mismo de Salud. Si la fuerza de mi mano no me funciona, o sea, yo quiero levantar mi brazo y no puedo, y por ejemplo, también, ¿no? Si yo hablo, o sea, recontra enredado, no me entiende la familia, claro, recontra enredado, pero buen tiempo, es que algo malo está pasando. Esa es la fascia, creo que es la fascia. Es la complicación posterior, ¿no? La fascia. Ya. Ahora, una vez que ya he llegado a la emergencia, ¿no? Lo primero que van a hacer los médicos emergencistas o el médico que estuviese de turno es salvar la vida del paciente. Posteriormente, algunos de ellos pasan a la unidad de cuidados intensivos. Y en algunos casos, cuando ya el paciente está estabilizado, o sea, ya su vida no está en peligro, pasan a hospitalización, donde también están determinada cantidad de tiempo, y es ahí donde ya comenzamos el tratamiento de la secuela que ha dejado este ataque cerebral. En la secuela, ahí vemos la afasia y la hemiplegia. Wow, o sea, se puede complicar más aún, pero con una rehabilitación, usted como médico rehabilitador podrá hacerlo. Mira, lo importante acá es ya, primero salvamos la vida del paciente. Allí mi especialidad no entra pues el médico emergencista. Tú sabes que hay infinidad ahora de especialidades, ¿no? Claro. Entonces el médico emergencista, el luciólogo, que es el que trabaja en cuidados intensivos, ya, es el que va a ingresar en esto, y luego ya comenzamos la parte de la rehabilitación. Es grande el tema, en realidad, y vamos a tener otra entrevista, ¿verdad? Entonces, bueno, doctor, hasta el momento nos quedamos así, en stand-by, pero ya hemos entendido acerca de los ataques cerebrales, que es importante tema. Ya saben, tienen algunos signos, ir definitivamente a un médico de emergencia. De emergencia. De emergencia, sin pensarlo dos veces. Así es. Ok, doctor, muchas gracias. Y bueno, para cualquier consultita, algunos números telefónicos o donde podemos ubicarlo. Nosotros estamos en Calidad de Vida, Rehabilitación y Bienestar, en la avenida Huancavelica, la cuadra 13, el número 1347 en el Tambo, y nos pueden ubicar en el 247983. Ok, doctor, entonces todavía tenemos una entrevista más, la segunda parte. Ahí conversaremos acerca de la rehabilitación y cómo es que a través de la medicina de rehabilitación se puede no solamente salvar una vida, sino recuperar esa vida para la sociedad y para la misma persona. Claro que sí, ahí también vamos a entrar con el estrés, la depresión que puede haber, Por supuesto. ¿no? Muchas gracias, doctor. Ahora sí nos vamos a una pausa comercial y al volver tenemos mucho más.